Sesión 9, Filosofía y Psicoanálisis. Penúltima sesión. Ahí tenemos ya las 8 anteriores. Y estamos en la sesión 9. Freud y Schopenhauer. Ya nada más falta la 10 y terminamos. No falta la 9 todavía. Y para que no se les olvide, vamos a empezar con Kant. Recuerden ustedes, la filosofía de Kant dice que en ontología Kant va a hablar de las cosas en sí y va a decir que los objetos existen independientemente de los sujetos. Y en epistemología nos va a decir que las cosas que existen en sí y por sí mismas no se pueden conocer tal y como son. Que siempre cuando nosotros conocemos lo que estamos haciendo, ahí está la cosa en sí. Siempre que nosotros conocemos, lo que estamos haciendo es pasar a través de nuestro sistema cognitivo los elementos que tenemos en la realidad, los pasamos por la sensibilidad y después lo mandamos a la razón. Y con la razón elaboramos el conocimiento, ya propiamente dicho. Entonces Kant nos dice que existe un sujeto que tiene una estructura para conocer. Todos los sujetos tenemos exactamente la misma estructura para conocer y todos conocemos de la misma forma. Conocemos los objetos que se nos van a presentar a nuestra sensibilidad y después van a pasar a nuestra razón. Entonces el sujeto tiene una estructura para conocer y el objeto que existe por sí mismo solamente se va a conocer en cuanto a su relación con el sujeto. No se va a conocer tal y como el objeto es en sí mismo. Entonces aquí tenemos en Kant dos cosas. Un sujeto con una estructura para conocer y un objeto para ser conocido. En esta idea que nos dice que el sujeto tiene una estructura para conocer y el objeto es conocido, pero no tal y como es en sí, sino cuando ya pasa a través de la estructura de conocimiento del sujeto. Con esa idea arrancan ya las filosofías actuales. Y cuando digo filosofías actuales estoy incluyendo filosofía, sociología, política, psicología, psicoanálisis y todo lo que se haya creado en el siglo XX. Con esas ideas empezamos. Esas dos ideas de Kant. Entonces tenemos que esa cosa en sí que existe pero que no se conoce es el noúmeno, cosa para la razón. Y lo que vamos a pasar por nuestra estructura de conocimiento para conocerlo, eso es el fenómeno. Noúmeno y fenómeno. Eso lo tienen que tener muy presente porque, insisto, todo lo que sigue ya hay parte. ¿Y qué es todo lo que sigue? Pues para empezar, sigue Schelling, Fichte, Hegel y Schopenhauer. Nos brincamos Fichte, Schelling y Hegel. Porque son filósofos fáciles, entonces nos pasamos a Schopenhauer.
De Hegel, lo único que vamos a decir y que ya dijimos en otras ocasiones es que su sistema es un sistema idealista racionalista, donde todo tiene que encajar perfectamente. Lo real tiene que ser racional, lo racional tiene que ser real. Y en el principio de todos está la idea absoluta, que es Dios, y al final de todo está la idea absoluta, que es Dios, como racionalidad. Dios crea, Dios se manifiesta, Dios se desarrolla en la naturaleza, en la historia, en el hombre, y acaba en, caramba, qué coincidencia, con Hegel. Ahí se desarrolla la máxima expresión de la divinidad. Pura racionalidad, puro idealismo, filosofía que nos habla de la realidad en general y en su totalidad, pero que no nos habla del ser humano. O para decirlo en términos políticamente incorrectos, no habla del hombre. Y de repente, por allí algunos dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Hegel sabe todo, de todo y de todos, pero no me conoce a mí. Y otro de los importantes filósofos alemanes, uno es Kierkegaard, que es capítulo existencialista aparte, pero Schopenhauer es uno de los filósofos que más se opone y que más aversión tiene hacia Hegel. ¿Qué sucede con Schopenhauer? Bueno, vamos a chismear sobre Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, vive entre 1788 y 1860. Kant muere en 1804. Entonces todavía Schopenhauer tiene por ahí 12 años, poco más de 12 años para conocer a Kant. Conoce bien a Hegel, como veremos enseguida. Arthur Schopenhauer nace en 1788 y muere en 1860. Filósofo alemán, nace en una familia adinerada y, para empezar, en su adolescencia se dedica a viajar por Europa. A los 17 años muere su papá. Su papá, como era un empresario importante por aquellos lados del mundo, le hereda una fortuna. Y Schopenhauer no se tiene que preocupar por trabajar para poder vivir. Y toda su vida se la pasa con dinero para poder vivir y dedicarse exactamente a lo que quiera. A ver, piensen ustedes, pueden gastar todo lo que quieran, donde quieran, ¿a qué se dedicarían? Y Schopenhauer decide estudiar medicina. Y se inscribe a estudiar medicina, pero no le gusta. Y entonces se pasa a la filosofía. Es admirador de Kant, de la filosofía de Kant, y menosprecia así de manera muy cordial a Hegel. Toda su vida, como no es película de suspenso este curso, ya les diremos, toda su vida de Schopenhauer estuvo de la patada. Le fue mal en todo. Nomás le faltó ser pobre para acabar completamente jodido, pero como sí tenía dinero, por eso no se tenía que preocupar. Pero de que le fue mal en todo, le fue mal en todo. Su filosofía es de las filosofías más pesimistas que existen. En 1813 publica su tesis doctoral. Estudia filosofía, licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de Berlín. Y su tesis de doctorado
se llama La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Nomás por ese título a nadie le gustó. Y pasó olímpicamente desapercibida. Ya empezamos mal. Después, en 1814, publica su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, del cual vende la fabulosa cantidad de 230 ejemplares. Bueno, ya va subiendo. De ser menospreciado olímpicamente su libro anterior a vender 230, bueno, pues ya. En 1820 decide irse a la Universidad de Berlín, donde daba clases. ¿Quién creen ustedes? Hegel. Y se pone a dar clases en la Universidad de Hegel. En el salón de junto las clases las da Hegel. Schopenhauer tiene una matrícula de 5 alumnos. Aquí tengo más. Y en internet son 70 en total. Schopenhauer tiene 5 alumnos y en el salón de junto Hegel tiene más de 300. Y después de 2, 3 cursos dice, pues ya, ¿para qué le sigo? Y ya no siguió dando clases. A los 33 años se enamora de Caroline Medon, que tiene 19 años, y durante 10 años se la pasan para que finalmente diga Schopenhauer, mejor no. Y le dice, no, pues ¿qué crees? Que no me gusta el matrimonio, por la simple y sencilla razón de que contraer matrimonio vale tanto como hacer todo lo posible por convertirnos, tú y yo, en seres repugnantes el uno para el otro. Sin comentarios y pasamos al siguiente. En 1831, después de esta empresa victoriosa, y a los 43 años se enamora de Flora Weiss. Es una cantante y ella le toca decirle, ¿qué crees? No me interesas tú para nada. Y en 1833 deja Berlín, ya finalmente se da cuenta de que contra Hegel no puede, ni él ni nadie. Hegel sigue siendo el más importante filósofo de la Universidad de Berlín y decide trasladarse a Frankfurt, Alemania, donde se la pasa, como ya les dije, como no tiene que preocuparse por trabajar, se la pasa yendo nada más de su casa al casino, y en el casino lee el Times, que según él es el periódico que mejor le informará de las miserias del mundo. En 1840, en vista de los fracasos obtenidos, mejor decide comprarse un perro. A ese perro le llama Atma, que es una palabra de las filosofías orientales, también muy influenciado por las filosofías orientales. Y le pone Atma a su perro, que significa alma del mundo. Y junto con su perro le atraen las religiones orientales y se pone a estudiar budismo y otros tipos de filosofías parecidos. En 1844 publica otra vez, porque ya lo había publicado, la vez anterior vendió 230 ejemplares, ya le va subiendo, publica nuevamente El mundo como voluntad y representación, le agrega 50 capítulos nada más a la edición anterior, y ya alcanza a vender 300. Y todavía se enoja porque pues no vende, a pesar de que tiene dinero y no le interesa el dinero. En 1851 publica algo que se llama Parerga y Paraliponema, que es un conjunto de ensayos y aforismos. ¿Y qué creen? Parece que nomás necesitaba ponerle un nombre como este, y ahora sí vende miles de ejemplares. Y empieza la fama de Schopenhauer por toda Europa y
todavía cargado de pesimismo, dice, empieza la comedia de la fama. O sea que no le dan gusto con nada. Su opinión sobre las mujeres se suaviza. ¿Qué significa eso? Que al inicio Schopenhauer de las mujeres pensaba lo siguiente: las mujeres son particularmente aptas para cuidarnos y educarnos en la primera infancia, ya que ellas continúan siendo pueriles y limitadas de inteligencia y permanecen toda su vida como niños grandes, una especie de intermedio entre el niño y el hombre. Bueno, pero esa opinión ya la suaviza. Ya después dice, bueno, también son capaces de mostrarse desinteresadas y perspicaces. Tienen que tomarlo como un halago. Es el filósofo más pesimista de la historia. Muere en 1860 convencido de que la existencia humana puede ser un paso en falso. O sea que ni en la tumba quedó contento. Y ahí está. Así quedó, ya como a los poquito antes de morir, asustado de todo, hasta de sí mismo, porque se vio al espejo. Bueno, para empezar, una cita de las dos que vamos a ver de Freud, porque eso lo es Schopenhauer. Cuando Freud habla de la génesis de las neurosis y el olvido selectivo, dice, los obsesos poseen dos clases de saber y de conocimiento. Los obsesos conocen los hechos de su pasado. Los obsesos conocen los hechos de su pasado. Pero los obsesos olvidaron los hechos de su pasado. Es aquí. Esa es la voluntad, lo que está fallando es la representación. No, lo que está fallando es la voluntad. La representación de la voluntad está bien. Entonces dijimos, no, aquí ya pasamos, creo que vamos aquí. Bueno, dice, el obseso tiene dos clases de saber y de conocimiento. Conoce los hechos de su vida, no los ha olvidado. No los conoce, los pasa por alto. Bueno, les pongo un ejemplo de un curso que ella tomó de hipnosis para niños, que de repente les decía a los niños una pregunta que parecía trabalenguas y que era, ¿qué es lo que sabes que no sabes? ¿Qué sabes que no sabes? Entonces se las hacemos a ustedes y ustedes dicen, ¿cómo? Y los niños le daban la respuesta. Le decían, ¿qué es lo que sé que no sé? ¿Qué es lo que sabes que no sabes? ¿Qué significa que de lo que sabes no lo tienes ahorita presente? Tienes conocimiento y lo olvidas, pero ese conocimiento que tienes ya desapareció o nomás queda por allí guardado y no lo tienes en este momento en la memoria. Entonces, esa primera idea en Freud dice, una persona con neurosis o con una obsesión o con una patología, lo que tiene en realidad es un conocimiento que ya olvidó, pero ese conocimiento lo tiene guardado. O sea,
sabe, pero no recuerda. Sabe, pero no sabe que sabe. Y ese es el asunto de la terapia psicoanalítica. Sabe, pero no sabe. Cuando el que sabe, sabe lo que sabe, queda curado. Y la enfermedad es saberlo sin saberlo. Entonces, el obseso tiene dos tipos de conocimiento. Conoce los hechos de su vida porque no los ha olvidado y no los conoce porque los pasa por alto. ¿Y eso qué tiene que ver con Schopenhauer? Freud explícitamente, y como por asociación libre de ideas, dice, como Schopenhauer cuando vivía en Frankfurt se iba a una cafetería. Iba frecuentemente. Los camareros que lo atendían lo conocían, pero no lo conocían. Lo conocían en el sentido de que él era desconocido para otras personas, pero no para ellos. Pero no lo conocían en el sentido de que, por ejemplo, nosotros lo conocemos ahora, a Schopenhauer. Nosotros decimos Schopenhauer y no decimos, pues es un tipo que viene, toma un cafecito y se va. Y no suelta propina ni por... Esa es una forma de conocerlo. Y otra forma de conocerlo es cuando se lee su obra, cuando se conoce su biografía, lo conocemos. Entonces lo conocemos de maneras distintas. La primera referencia de Freud hacia Schopenhauer es en este sentido. Se conoce pero no se conoce. Se conoce de una forma, no se conoce de otra. Se conoce, se olvida. Y por lo tanto se sigue conociendo, aunque no se tenga momentáneamente en la memoria. Y esta primera cita de Schopenhauer nada más es una referencia que no tiene nada que ver con su pensamiento. Lo siguiente, Freud llama a Schopenhauer el solitario de Frankfurt. Pues sí, ahí vivía solitario, nadie lo pelaba, a nadie pelaba y pesimista y gruñón con todo el mundo. Y durante 20 años produjo una obra desconocida. Nadie le hacía caso a la obra de Schopenhauer, hasta al final de su vida. Freud de sí mismo dice que es el solitario de Viena. Y también él dice de sí mismo, durante 10 años estuve aislado, sin discípulos, y nadie que me conociera ni en Viena ni en ningún otro lugar. Y a Schopenhauer nadie lo conocía ni en Frankfurt ni en ningún otro lugar. Ni en Frankfurt ni en Berlín. Bueno, en Berlín lo conocían 5. Que es lo mismo que no lo conociera nadie. Y hay la referencia. Primera relación de Schopenhauer con Schopenhauer. Los sueños. Tema recurrente en Freud, tema específico de la filosofía de Freud. Los sueños, y encontramos en Schopenhauer lo siguiente. Lo sabemos, pero no lo sabemos. Los sueños. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice, el sueño tiene una dignidad
que el racionalismo occidental le niega. Y efectivamente, para el pensamiento racionalista occidental, los sueños siempre han sido algo que ni siquiera es digno de tomarse en cuenta. Los sueños son vana espuma. Los sueños son el residuo de la vida consciente. Los sueños no tienen ninguna importancia en la vida psíquica de las personas. Y según Schopenhauer, que no es el primero, pero sí de los más importantes que considera al sueño en su pensamiento, dice Schopenhauer que el sueño tiene una dignidad que el racionalismo occidental le ha negado siempre. El sueño es, junto con la vigilia, las dos partes de la vida. Las dos son igualmente importantes. Entre la vida y el sueño hay un íntimo parentesco. Los dos están relacionados. La vida y el sueño, dice también, son las hojas de un libro único. Los dos son la vida real. Por lo general, para la filosofía occidental racionalista, la vida real es la vigilia y el sueño es una vida no real o ni siquiera se le puede considerar como una especie de vida, sino los residuos de la vida, que no tienen sentido, que no tienen, que a veces ni siquiera se recuerdan. Para Schopenhauer no. Y no solo eso, el sueño y la realidad derivan de un principio común. Los dos tienen un principio común. La vida no es más que un largo sueño y entre la vida de la vigilia y la vida del sueño no hay ninguna distinción. Y ahí junto tenemos la idea de Freud. Freud no conocía a Schopenhauer. Pero en Freud, los sueños son también una continuidad de la realidad y la vida onírica. Los dos están en una relación. El sueño tiene sentido y se inserta en las actividades mentales de la vigilia. El sueño es una parte de la actividad mental del ser humano. Y también forma parte de las actividades mentales de la vigilia. Y también en el sueño hay representaciones de lo que es la vigilia. Schopenhauer considera que el sueño es una locura breve. O sea, que también es un tipo de actividad mental, pero que por su naturaleza se escapa a las características de la vida diurna, esa que consideramos la vida cuerda. Y entonces el sueño se convierte en una especie de locura. Locura momentánea o locura breve. La locura permanente es un sueño permanente. El mundo como representación unifica las representaciones de la vigilia y el sueño. El sueño son puras apariencias. Pero no solamente el sueño, la representación que nosotros nos hacemos de la realidad, o sea, lo fenoménico de Kant, en Schopenhauer va a ser la representación del mundo. Esa representación del mundo también son apariencias. Y lo que nosotros vemos en los sueños también son apariencias. ¿Ven? Les digo, aquí nada más vamos a ver a Schopenhauer, no vamos a ver a Freud. Y ahí tenemos la relación entre Kant y Schopenhauer. En Kant tenemos un mundo fenoménico. Es el mundo que nosotros nos representamos según nuestras estructuras para conocerlo.
Ese va a ser el mundo que nosotros nos vamos a representar y el mundo al que nosotros vamos a conocer. Esa es la realidad para ser conocida por el sujeto que tiene estructuras para conocer. En Schopenhauer, el mundo son representaciones mentales también. Schopenhauer está directamente influenciado por Kant. Y ese mundo fenoménico del que habla Kant es el mundo de representaciones mentales en Schopenhauer. Un mundo de representaciones mentales. Cuando nosotros decimos árbol, no tenemos al árbol en nuestra mente, sino su representación que nos hacemos de él. Y toda la realidad así es como la vamos a representar. Y todo el mundo en el que nosotros vivamos y con el que nosotros nos relacionemos es una representación del mundo real. Esas representaciones mentales no son representaciones aisladas, todas están interrelacionadas. O sea, nunca vamos por la vida diciendo árbol, camión, escuela, salón, maestro, sino que todo eso constituye una realidad de elementos que se interrelacionan entre sí y que se interrelacionan con nosotros. Y en esas interrelaciones y en esas representaciones mentales interrelacionadas, Schopenhauer ubica a la realidad diurna de la vigilia y al sueño. También son dos representaciones mentales que nosotros tenemos, prácticamente con la misma validez las dos. Son representaciones mentales para un sujeto. Primer concepto, los sueños. Segundo concepto, la represión. Dice Freud que el concepto de represión es un concepto básico en la teoría psicoanalítica. Y en la historia del movimiento psicoanalítico, dice Freud, estas dos expresiones. La primera, dice, llegué a la teoría de la represión por mí mismo sin que ninguna influencia me haya aproximado a ella. Llegué a la teoría de la represión, dice Freud, por mí mismo sin que ninguna influencia me haya aproximado a ella. Y también dice, y durante mucho tiempo consideré que esta idea era original mía. Hasta que Otto Rank, aquel al primero que despidió porque no le gustaron sus ideas, hasta que Otto Rank nos mostró el pasaje de El mundo como voluntad y representación, en el que el filósofo se esfuerza por dar una explicación de la locura. Y en esta parte Freud explícitamente menciona a Schopenhauer y explícitamente menciona el libro El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Y dice, ahí está el concepto de represión que yo elaboré por mí mismo sin ayuda de nadie. Ahí está. Eso es lo primero que dice. Llegué a la teoría de la represión por mí mismo sin que ninguna influencia me haya aproximado a ella. Y después Otto Rank le muestra el texto de Schopenhauer, donde habla de la locura, y dice Freud, ahí está la represión. Ahí está la teoría de la represión. Y aquí está el texto. Va completo. De Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Y el texto completo dice, el hecho de que un violento sufrimiento espiritual o unos espantosos acontecimientos inesperados den ocasión a la locura, me lo explico del siguiente modo. Un sufrimiento tal está siempre, en cuanto a acontecimiento real, limitado al presente, así que es pasajero, y en esa medida no excesivamente duro,
solo se vuelve desmesuradamente grande cuando se convierte en un dolor permanente, pero en cuanto tal, no es a su vez más que un pensamiento que se halla en la memoria. Cuando esa aflicción, ese conocimiento o recuerdo doloroso es tan atroz que resulta absolutamente insoportable y el individuo sucumbiría a él, entonces la naturaleza angustiada se aferra a la locura como último recurso de salvación de la vida. El espíritu acongojado rompe, por así decirlo, el hilo de su memoria, rellena las lagunas con ficciones y se refugia en la locura del dolor espiritual superior a sus fuerzas. Y aquí, en este texto, ahí tengo dos pasajes señalados. Un violento sufrimiento espiritual o unos espantosos acontecimientos inesperados dan ocasión a la locura. Ese es el origen del trauma. Cuando esa aflicción, ese conocimiento o recuerdo doloroso es tan atroz que resulta absolutamente insoportable y el individuo sucumbiría a él, entonces la naturaleza angustiada se aferra a la locura como último recurso de salvación de la vida. Y por un lado tenemos entonces el origen del trauma y por el otro lado tenemos la represión. El segundo texto es el concepto en Schopenhauer de lo que en Freud será el concepto de represión. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando esa aflicción, ese conocimiento o recuerdo doloroso es tan atroz que resulta absolutamente insoportable y el individuo sucumbiría a él? ¿Qué sucede en ese momento? Su propia naturaleza lo reprime. O lo oprime o lo conduce a la locura. Ahí ustedes elijan. La represión o la locura. Y este texto es exactamente el texto del que habla Freud. El que Otto Rank le puso enfrente y le dijo: tú creías que había sido el primero en hablar de represión y del origen del trauma, y mira lo que me encontré. Y Freud le dice: pero yo no lo conocía. Bueno, ¿qué más tenemos? También del mundo como voluntad y representación. Un débil análogo de aquel tipo de tránsito del dolor a la locura es que todos nosotros, cuando nos asalta repentinamente un recuerdo penoso, como mecánicamente, mediante cualquier expresión ruidosa o movimiento, intentamos ahuyentarlo, desviarnos de él y distraernos a toda costa. Ahí está la psicopatología de la vida cotidiana. Todos nosotros. El pasaje anterior se refiere a la locura. Aquí se refiere a todos nosotros. Cuando nos asalta repentinamente un recuerdo penoso, intentamos ahuyentarlo, desviarnos de él y distraernos a toda costa. El loco lleva siempre en su razón un pasado inabstracto, pero un pasado falso que solo existe para él. Un pasado falso que solo existe para quien tiene la locura. O sea, también tenemos aquí el concepto freudiano por un lado de la represión, por otro lado la psicopatología de la vida cotidiana y por otro lado el hecho que en Freud va a ser el eludir el trauma y producir formaciones sustitutivas. ¿Qué hacemos con esto? Esto es un asunto que sucede con todos, no nada más con los que tienen enfermedades mentales. Eso ya va parejo. El mecanismo de la locura
tiene sentido como revelador de la autonomía de la voluntad en relación con el principio intelectual. La patología mental es la forma extrema de este sometimiento del principio intelectual al principio volitivo. Traduzcamos lo que dice aquí. El mecanismo de la locura tiene sentido como revelador de la autonomía de la voluntad en relación con el principio intelectual. El ser humano está compuesto de dos elementos: la parte biológica y la parte racional. Esas dos partes tienen que estar en armonía. Cuando la parte biológica, esto a lo que Schopenhauer llama aquí voluntad, cuando la parte biológica, orgánica, predomina sobre la intelectual, se da la locura. La voluntad somete al principio intelectual. Y de esa forma se da la locura. Otra vez, el mecanismo de la locura tiene sentido como revelador de la autonomía de la voluntad en relación con el principio intelectual. La patología mental es la forma extrema de este sometimiento, del principio intelectual al principio volitivo. La voluntad y la inteligencia. ¿Qué es eso de la voluntad y la inteligencia? ¿Cómo se relacionan y cómo, predominando uno sobre el otro, se da la locura? Pasemos a responder esa cuestión. Y regresémonos otra vez a Kant y su relación con Schopenhauer. El mundo como representación. El libro de Schopenhauer se llama El libro como voluntad y representación. Empecemos con el mundo como representación y después vamos a ver el mundo como voluntad. El mundo como representación. ¿Qué es eso? Dijimos, en Kant, la representación que tenemos de la realidad en sí es el mundo fenoménico. Esa es la representación, con lo cual nosotros después vamos a elaborar conocimiento. Esa cosa en sí es incognoscible en Kant. Solamente vamos a conocer el mundo fenoménico, no la cosa en sí. La cosa en sí es incognoscible. Y la cosa en sí es lo que existe independientemente de nuestra percepción. No vamos a poder percibir lo que es la cosa en sí, solamente sus manifestaciones. Entonces, como ven aquí ya tenemos un atisbo de lo que después será en Schopenhauer el mundo como representación. La cosa en sí es independiente de nuestra percepción. La cosa en sí es independiente de nuestra percepción. Y lo que sí va a ser parte de nuestra percepción es el mundo fenoménico. La cosa en sí es incognoscible. Hasta ahí vamos bien, porque ya aquí todos son kantianos. Pasémonos a Schopenhauer. El ser humano tiene en su entendimiento un conjunto de conceptos abstractos. Ese conjunto de conceptos abstractos es lo que constituye el conocimiento. Conceptos abstractos, conocimiento. Pero dice Schopenhauer, ¿para qué quiere el hombre conocimiento? ¿Para qué quiere el hombre conocer? Y la idea básica de Schopenhauer es el conocimiento del ser humano es para algo. Está al servicio de la voluntad. El conocimiento está al servicio de la voluntad. El conocimiento, dice Schopenhauer, es criado del cuerpo. Es el esclavo del cuerpo.
La función de la razón es biológica. ¿Qué hace la razón? Conoce. ¿Para qué quiere conocer? Para esclavizarse al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es donde radica la voluntad. Cuerpo y voluntad, para Schopenhauer, es lo mismo. Cuerpo, voluntad, naturaleza, biología, nutrición, sexualidad, son lo mismo. Ahí es donde radica la voluntad. Ahí es donde está la verdadera esencia humana. ¿Y para qué tiene conocimiento el ser humano? Para someter todo eso a las funciones vitales del cuerpo. La cosa en sí es a lo que Kant llamó lo que existe independientemente de nuestra percepción. Vamos a ir tergiversando los conceptos para llegar a Schopenhauer. Acuérdense, un buen filósofo, descendiente de otro filósofo, solo es bueno si entiende mal al anterior. Si lo entiende bien, se queda en el anterior. Y entonces Platón sería Sócrates, Aristóteles sería Platón, Santo Tomás sería Aristóteles, San Agustín sería y Schopenhauer sería Kant, y no habría historia de la filosofía. Entonces vamos entendiéndonos mal. Dice Kant, la cosa en sí es lo que existe independientemente de nuestra percepción, y después le contesta Schopenhauer, eso independientemente de nuestra percepción, eso se llama la voluntad que está dentro de nosotros. La cosa en sí es la voluntad. La cosa en sí es la voluntad. Pero si la cosa en sí es lo independiente de mí, que no voy a poder llegar a conocer, sí, va a decir Schopenhauer, pero fíjate, lo que está fuera de tu percepción y que nunca vas a llegar, tomen nota de lo que voy a decir en este momento, esa cosa en sí, que está fuera de tu percepción y que nunca vas a llegar a conocer, está en el fondo de ti mismo y se llama la voluntad. La voluntad. Y está arraigada en lo más profundo de tu biología. Les dije que la clase no era sobre Freud, sino sobre Schopenhauer. Seguimos con Schopenhauer. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es un impulso ciego. La voluntad es un impulso ciego. Eso que tenemos hasta el fondo de cada uno de nosotros como personas es un impulso ciego, es un esfuerzo infinito, es un devenir eterno, es la voluntad de vivir. Voluntad y voluntad de vivir son lo mismo. ¿Qué es lo que está en el fondo de todos nosotros? Y también en el fondo de todos los animales, las plantas y casi también de lo inorgánico, la voluntad de seguir existiendo. Pero no nos interesan ni los objetos inorgánicos, ni las plantas, ni los animales. Nos interesan solamente las personas. No vamos a hacer zoología, vamos a hacer antropología. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es un impulso ciego, un esfuerzo infinito, el devenir eterno, y voluntad es voluntad de vivir. En el fondo de todos nosotros lo que existe es la función biológica. Ahí está en el fondo. Eso es a lo que Schopenhauer va a llamar la voluntad. Así, en ese sentido, entonces, la realidad empírica es la manifestación de la voluntad de vivir. Y aquí tenemos los dos elementos del ser humano. Esa realidad empírica como manifestación de la voluntad de vivir, esa realidad empírica es cuerpo y es razón.
el cuerpo es lo que quiere vivir. La razón es el con qué va a vivir. Buscando su sustento, afianzándose la herencia de su papá, ahí la razón sabrá cómo hacerle, pero lo que la razón va a hacer es estar al servicio del cuerpo. Y en el cuerpo radica la voluntad. La voluntad no es un asunto racional. La voluntad es un asunto biológico, puramente biológico, que casi se va a los límites con lo inorgánico. Ya en una sesión pasada vimos el inconsciente freudiano y por eso hoy no hay clase de Freud, sino de Schopenhauer. El mundo como voluntad. Entonces tenemos por un lado el cuerpo y por el otro la razón. El cuerpo y la razón. ¿Qué hay en el cuerpo como voluntad de vivir? Hay insatisfacción. Nunca el cuerpo va a quedar satisfecho en sus necesidades. Y nunca va a quedar satisfecho porque 4 horas después de comer ya tenemos hambre otra vez. Puede ser Schopenhauer que tiene a su disposición todo el dinero que quiere y toda la comida, todo el día, toda hora, en cualquier momento, pero en 4 horas ya te dio hambre otra vez. Y hay que volver a ir a comer. En realidad, cuando hablamos de satisfacción, estamos hablando de un cese temporal del deseo. Y entonces, aquí estamos utilizando ya palabras que después vamos a reconocer en el negocio de junto, y que son: no hay satisfacción en el cuerpo, por más que la razón se lo proponga. Hay un cese temporal del deseo. Cese temporal del deseo. Pero nadie nunca va a acabar diciendo: yo no tengo deseo alguno. Y en eso conecta con las filosofías orientales. El último objetivo de las religiones orientales es: el problema del ser humano es desear. La solución para los problemas humanos es eliminar el deseo. Eliminar el deseo. ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, ya es un asunto distinto. Ahora, cuando el ser humano, la persona individual, quiere satisfacer sus deseos, el defunto se lo impide. Y el del otro lado también. Y dice Schopenhauer, el hombre en sociedad no es más que un lobo del hombre. Si le suena al malestar en la cultura, pasemos a Schopenhauer mejor. El mundo como voluntad y representación. El mecanismo de la locura tiene sentido como revelador de la autonomía de la voluntad en relación con el principio intelectual. La patología mental es la forma extrema de este sometimiento del principio intelectual al principio volitivo. ¿Dónde se da entonces la locura? En la represión del intelecto por parte de la voluntad. O sea, allí cuando la razón es sometida por el deseo y por la biología del ser humano, ahí en ese sometimiento y en esa represión es donde se da la locura. Si la razón y la biología humana del individuo coinciden y se acoplan, todo va bien. Pero cuando no se puede, uno tiene que prevalecer. Y si prevalece la razón, menos mal. Pero cuando prevalece el deseo sobre la razón, entonces aparece la locura. ¿Y cómo prevalece el deseo sobre la razón? Con este concepto que no es de Schopenhauer,
pero que sí lo vamos a encontrar después. El concepto es represión. La represión sobre la razón por parte del deseo es donde sobreviene la locura. Que es lo mismo que la represión de la razón por parte del orgánico, que es lo mismo que la represión de la razón por parte de lo biológico. Y otra vez tenemos aquí en Schopenhauer la idea de que en el fondo de el individuo lo que radica es la biología, el deseo, la voluntad de vivir. Y por el otro lado está la razón que tiene que someter a los instintos. Porque, otra vez, si brincándonos a Schopenhauer, no hay instancia alguna superior a la razón. Y la razón es el único instrumento que tenemos para dominar nuestros instintos. Dos frases de Freud y no de Schopenhauer. Entonces, la razón vendría siendo nada más un mero mecanismo para materializar nuestros deseos. Para satisfacerlos, no para materializarlos. Para satisfacerlos. Los deseos y la satisfacción de nuestras necesidades físicas y biológicas. Para eso sirve la razón. Y como verán, cuando hablamos de posmodernidad, dijimos, uno de los motivos por los cuales la modernidad se va para abajo es porque la modernidad consideraba que la razón era pura, originaria, fundamental y causa principal de todo. Causa incausada. Y una de las ideas que echan abajo esa idea de la modernidad dice, no, la razón tiene un fundamento y no es originaria. Y esta es una de las ideas. La razón es el instrumento que utiliza la voluntad para satisfacer los deseos biológicos del ser humano. No es la razón fundamental, no es la razón originaria. La razón es un derivado biológico de la voluntad, del deseo, de la biología y del cuerpo. Yo tengo una pregunta en cuanto al deseo. Lo que pasa es que, escuchando a algunos profesores de la carrera de medicina, algunos afirmaban que había que hacer la diferenciación entre deseo e impulso, porque el deseo surge con la prohibición. No estoy seguro de eso, pero estoy revisando. No sé dónde, pero lo hay. Entonces, el deseo decían que el deseo surge cuando hay prohibición. Lo correcto sería que es el impulso. Impulso o para mantener las funciones vitales, comer, dormir, etcétera. Pero desear es cuando hay prohibición. Yo lo deseo porque está prohibido. Esto no sé si sea cierto, lo escuché recientemente, pero no me deja el tema. No sé si es correcto decir deseo o impulso, si es lo mismo, es diferente. Yo tampoco lo sabría, nada más te remitiría al siguiente asunto. Cuando te llega un paciente, le dices, ¿tú qué comes? De todo. Ah, muy bien. ¿Tomas coca? No, no me gusta la coca. Ah, muy bien. A partir de hoy, como eres prediabético, tienes prohibida la coca. Y es lo primero que se le antoja. Exactamente. Sí, lo desea porque está prohibido. Exactamente. Pero no, por sus necesidades, sería agua o y mientras todo está bien, ni las tortillas ni la coca se le antoja. A partir de que le dices, tienes prohibido, es cuando más lo desea. Cuando el papá le dice, ese chavo no, la chava como no, y más. Y ya no le seguimos más porque entramos en terreno pornográfico.
Sí, pero ya nos fuimos al otro lado exactamente del asunto y ya nos metimos en Platón. Pero bueno, la idea es esa. La cuestión es, eso que está en el fondo de la biología es la satisfacción de las necesidades básicas y primarias, físicas, biológicas, de nutrición, de sexo, eso, para satisfacer eso, la voluntad echa mano de la razón y del intelecto. Para eso hay racionalidad, para satisfacer los deseos básicos y biológicos. Ya después podemos ir haciendo diferenciaciones y meternos en deseos pero la idea básica es la biología, el cuerpo, la voluntad de vivir, echan mano de la racionalidad para, en principio, satisfacer esas necesidades básicas. Y estamos en Schopenhauer, Estamos en Schopenhauer. Ya llevamos entonces dos temas. El siguiente es el inconsciente. El inconsciente en Schopenhauer. De hecho, Freud no, dicho sea con la debida contradicción en los términos, Freud no descubrió el inconsciente. Y no lo descubrió porque es contradictorio decir Freud descubrió el inconsciente. Es como decir Kant descubrió la cosa en sí. Y no, ni uno descubrió la cosa en sí. Epistemológicamente es imposible para uno descubrir la cosa en sí y para el otro descubrir el inconsciente. Porque en principio la cosa en sí es incognoscible y el inconsciente es incognoscible. ¿Qué hizo Freud? Echar mano del concepto de inconsciente que ya existía y elevarlo a categoría filosófica metapsicológica dentro del psicoanálisis y decir, este es el concepto más importante que me va a servir a mí. ¿Y qué pasaba antes? Igual que con los sueños, también antes de Freud ya el concepto de inconsciente se manejaba. Recuerden ustedes, por ahí dentro de su inconsciente debe de estar. Ya habíamos aquí mencionado que el inconsciente era nada más la basura de la conciencia. Así como los actos fallidos. Ay, perdón, me equivoqué. Bueno, está bien, no te preocupes, cualquiera se equivoca. Sí, cualquiera se equivoca. El inconsciente, igual que los sueños, era un asunto que no tenía mayor importancia en la filosofía y en la psicología. Y lo que hace Freud es entonces elevarlo a categoría principal dentro de su conceptualización psicológica, tanto el inconsciente como los sueños. Y nos regresamos a Schopenhauer. Miren, aquí está vacío, de este lado. No hay nada con Freud del inconsciente. En Schopenhauer, el inconsciente es lo siguiente. Dice Schopenhauer, el inconsciente es un predicado universal de la voluntad. Esa cosa que está a la base del ser humano en términos orgánicos, que es la voluntad y la voluntad de vivir, lo que hay ahí en el centro de eso es el inconsciente. El inconsciente ligado a lo biológico, a lo corporal, a lo físico. El inconsciente que no es un asunto psíquico ni mental, sino que se encuentra ahí metido en lo más profundo de la biología humana. En Schopenhauer. El inconsciente es un predicado universal de la voluntad. El inconsciente está siempre ligado a la voluntad. Y el inconsciente no puede comprenderse separado de la voluntad.
Vamos a hacer magia digital. A ver si se puede. No, pues ya. Fíjense. Ahí está. Esas son ideas de Schopenhauer. ¿Cuál es la diferencia si las pasamos todas al lado de donde dice Freud? Entonces, tenemos que ahí en el fondo de lo biológico, en el ser humano, en el fondo de la voluntad, ahí está el inconsciente, y el inconsciente no se puede pensar más que ligado indisolublemente a la voluntad y a la voluntad de vivir. Como esto tiene voluntad propia, y si no nos hace perder la razón, a ver, intentemos leer lo que aquí dice. Esto también son dos citas del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. En el escalón más bajo, la voluntad se nos presenta como un impulso ciego, como un esfuerzo misterioso y sordo, alejado de toda conciencia inmediata. En el escalón más bajo, la voluntad se nos presenta como un impulso ciego, como un esfuerzo misterioso y sordo, alejado de toda conciencia inmediata. Eso es el inconsciente. ¿Y dónde está? En el escalón más bajo de la biología. Allí donde está la voluntad de vivir, ahí está el inconsciente pegado. En su condición de tendencia ciega y esfuerzo inconsciente, la voluntad se manifiesta en toda su naturaleza orgánica. En su condición de tendencia ciega, ¿hacia dónde va el inconsciente? Es biología pura. Y esfuerzo inconsciente, la voluntad se manifiesta en toda la naturaleza orgánica. Ahí el inconsciente pegado a lo biológico y lo orgánico. Y hagan lo mismo, nomás pasen esto de aquí para acá y ya tenemos a Freud. Y ahí sí ya se va así como disimuladamente pasándose de aquí para allá. El inconsciente. El inconsciente posee el carácter más primigenio de la voluntad. El inconsciente posee el carácter más primigenio de la voluntad. O sea que si ya la biología es lo primigenio en el ser humano, lo primigenio de lo primigenio es el inconsciente. Allí en lo más primigenio de lo biológico, de lo físico, de lo material, casi en el límite con lo inorgánico, ahí radica el inconsciente. El inconsciente es una fuerza ciega, sin un fin determinado. ¿Qué hace y para dónde va el inconsciente? Para todos lados, pero no para uno en específico. El inconsciente es una fuerza misteriosa en tanto que cosa en sí. ¿Qué es? Exactamente lo incognoscible de mí y de los demás. Ustedes van a dar terapia a alguien y nunca van a llegar a el fondo de sus males.
están en la cosa en sí del otro, que es incognoscible para mí, para ti y para él, también para él. Pero, según Schopenhauer, sí se puede tener acceso a la voluntad, igual que Freud. Dentro de la voluntad, la conciencia es un producto tardío, según Schopenhauer. Según Freud, la conciencia es un producto tardío de el inconsciente, o sea, de la biología. O sea, la razón es un producto del inconsciente. Y la razón es un instrumento del inconsciente para lograr alcanzar sus más bajos deseos. Entonces, dentro de la voluntad, la conciencia como producto tardío hace que surja la individualidad humana. ¿Qué sucede cuando aparece la individualidad humana? Dentro de todo este revoltijo de cuestiones biológicas que después se vuelven racionales, surge la individualidad humana. La individualidad humana es el grado más alto de la objetividad de la voluntad. La voluntad se convierte en sujeto, en individuo, y logra así el grado más alto de su objetividad. Y en ese momento surge el mundo como representación. El individuo racional, con sus pulsiones biológicas, se hace un mundo conceptual, y ese mundo conceptual es el mundo como representación. Entonces, el mundo como voluntad y representación significa que el mundo del sujeto humano tiene como base su impulso biológico, su cuerpo, su naturaleza, y dentro de eso está la voluntad de vivir, con lo cual crea una racionalidad que a su vez hace que se creen conceptos, y ese conjunto de conceptos va a ser el mundo que se va a representar el ser humano. Esa es la síntesis del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Como una oferta y como una propaganda para ustedes. Y la conciencia en Schopenhauer entonces va a ser la representación consciente, está al servicio de la voluntad inconsciente y al servicio de la realización de sus designios. La representación consciente, o sea, la conciencia, está al servicio de la voluntad, que es inconsciente, y está al servicio de la realización de sus deseos biológicos, físicos y materiales. Y entre Freud y Schopenhauer está Edward von Hartmann, que fue el pensador anterior a Freud y del cual Freud toma ya la conceptualización del inconsciente. El inconsciente para von Hartmann, dice, tiene 7 predicados. Los 7 predicados del inconsciente, según Edward von Hartmann, son los siguientes. 1. El inconsciente no conoce la enfermedad. 2. El inconsciente no conoce la fatiga. 3. El inconsciente está exento de sensibilidad. 4. El inconsciente no vacila ni duda nunca. 5. El inconsciente no se equivoca.
6. El inconsciente no tiene memoria. Y 7. Hay dos atributos del inconsciente, la idea inconsciente y la voluntad inconsciente. Y a partir de ahí, Freud elabora su concepto de inconsciente. Y dice Freud, para terminar, y que no se queden con la duda, lo siguiente: las extensas coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer no pueden atribuirse a mi conocimiento de su doctrina. Leí a Schopenhauer en un momento muy tardío de mi vida. Y eso fue la sesión 9, Schopenhauer y Freud.